could hear my grandpa just yelling, them fighting, and then I started getting the rush, and then, that's when I started hitting my grandma. And I started just beating her head with and then he started, beating my grandpa, and then after a little bit, I hit her really hard on the back of the head, and then she started screaming and stuff. That's where I mainly hit her in the head. Esta es Cassandra Borge, una joven de 17 años de Georgia sentada en una sala de interrogatorios frente a dos detectives de policía, con una bolsa de comida rápida y un batido. No parece alterada por lo que la rodea. Sus manos vendadas y el uniforme de prisión son la única señal de que está en serios problemas, porque a simple vista parece despreocupada y tranquila, pero esta joven de 17 años no es una adolescente cualquiera. En abril de 2017, Wendy y Randall Borge, ambos de 63 años, fueron encontrados muertos. Eran los abuelos de Cassie. Habían sido golpeados con una barra de hierro para llantas, les habían cortado la garganta y habían estado tendidos en su casa durante más de una semana, ocultos a la vista de sus vecinos en la calle Furlong Run, en Pleasant, Lawrenceville, Georgia. Cuando la policía fue llamada para hacer una revisión de bienestar, esto era lo último que esperaba encontrar. Los cuerpos estaban cubiertos con lejía y las puertas de la casa habían sido selladas con masilla. Fue un intento a medias de encubrir un crimen sin sentido. ¿Por qué estos residentes comunes de un suburbio tranquilo de Atlanta habían sido golpeados, atados y asesinados? ¿Y qué tenía que ver su nieta con todo eso? Vamos a adentrarnos en la retorcida historia de Cassie Borge. Los cuerpos de Wendy y Randall Borge fueron descubiertos tras una serie de revisiones de bienestar que se extendieron varios días. Los familiares estaban cada vez más preocupados porque no sabían nada de la pareja desde hacía más de una semana. A finales de marzo de 2017, la noche del 6 de abril a las 6:09 p.m., la policía llamó a la puerta de la casa de los Borge para verificar su bienestar. Nadie respondió, pero no se notó nada sospechoso. Aún así, esa noche se pidió que se pasaran controles con más frecuencia en esa dirección, por lo que la policía regresó al día siguiente, el 7 de abril, y de nuevo no encontraron señales de los Borge. A las 8:58 p.m. de esa misma noche, se presentó una denuncia por desaparición a nombre de Randall Borge por parte de miembros de la familia. Randall era hijo de inmigrantes noruegos y había vivido en Utah, donde conoció a Wendy. Ambos nacieron en 1954 y asistieron juntos a Highland High School en Salt Lake City. Se casaron jóvenes en 1974, cuando tenían 20 años. Su matrimonio duró 43 años, su unión inalterada por el tiempo, y en algún momento se mudaron juntos de Utah a Georgia. Randall trabajaba como ingeniero de redes en Presidio Network Solutions, una consultora de TI, y llevaba una vida acomodada. Su casa en Furlong Run, en Lawrenceville, reflejaba esa vida profesional y la existencia tranquila de la pareja. Tenían hijos adultos, Amanda y Christopher, y eran cercanos a su familia extensa, incluida la hermana mayor de Randall, Sylvia Borge Burman. Sylvia fue la última persona que oyó noticias de Wendy y Randall la noche en que murieron. A principios de abril de 2017, Wendy le envió a Sylvia un mensaje: «Me voy a dormir pronto. Quizá mañana sea mejor. Todo lo que puedo hacer es esperar lo mejor y esperar lo peor. No debería ser tan difícil para ninguno de nosotros». ¿A qué se refería? ¿Qué era tan difícil en su aparente vida normal? La respuesta está en Cassie, la nieta de la pareja. Cassie nació el 18 de marzo de 2000. En abril de 2017 acababa de cumplir 17 años. Era hija de Amanda, la hija de Wendy y Randall, y la relación familiar era tormentosa. Para 2017 estaba siendo educada en casa y vivía con sus abuelos en Lawrenceville en lugar de con su madre en Duluth, porque las cosas se habían salido de control.
Cassie atribuyó su situación a un padrastro intrusivo y aterrador. Dijo que tuvo que sacar una orden de restricción contra él. No se sabe mucho más sobre ese padrastro ni sobre su relación con la madre, pero la vida en casa era lo bastante mala como para que sus abuelos la recogieran. Wendy y Randall solicitaron la custodia a finales de 2015 y se la concedieron en 2016, por lo que Cassie llevaba viviendo con ellos desde hacía aproximadamente un año, cuando todo salió mal en abril de 2017. En los meses previos al asesinato, Cassie dejó de ir a la escuela por completo. Los informes indican que a menudo dormía todo el día y pasaba las noches despierta. Aunque ya no asistía a clases, Randall y Wendy aún la describían como una chica inteligente y callada. Pero también estaba desarrollando una relación con Johnny Ryder, un chico con problemas de 19 años que acabaría teniendo un papel fundamental en la tragedia. Johnny Ryder tenía un pasado complicado, antecedentes por delitos menores y reputación de rebelde en la comunidad. Los dos adolescentes empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos y pronto, la influencia que tenían el uno sobre el otro se volvió peligrosa. En el transcurso de su relación, comenzaron a fantasear con escapar de la rutina y a menudo expresaban un odio compartido hacia las figuras de autoridad en sus vidas. Lo que comenzó como una relación adolescente se transformó en un vínculo destructivo. Cassie, cada vez más aislada de sus amigos y familiares, veía en Johnny a alguien que la entendía, y Johnny, a su vez, encontraba en Cassie una cómplice para sus pensamientos más oscuros. Your boyfriend, Johnny, Mm-hmm. how long you date that dude for? Like 3 months. 3 months. Where'd you guys meet at? I met him through the ex-boyfriend who sold my phone. I met him because they came to pick me up one day because we wanted to chill. You and Johnny pretty tight? Did you have feelings for him, or just kind of a boyfriend type thing, or? I had feelings. I still have feelings for him. I gotcha. I care about him. I guess I'm gonna ask a corny question: is it love or no? Yeah. Yeah. This is what he told me. After Tybee, we went to Atlanta, and we were on like this, I don't know, it was like this parking lot thing, and we got to see like the whole city. Mm-hmm. And he told me that when we were sitting up there, that like for a second he looked at me and I looked at him, and he told me that all he could see was just me and then purple around me. And he said like purple is like a sign of love. And he said like ever since then, like it was like love at first sight or something. El 6 de abril de 2017, Wendy y Randall Bjorge fueron asesinados dentro de su propia casa. Las autoridades reconstruyeron los hechos con base en pruebas físicas, mensajes de texto y finalmente las propias confesiones de Cassandra y Johnny. Los investigadores creen que la pareja pasó horas planeando el ataque. Armados con una barra de hierro y cuchillos, esperaron hasta que Wendy y Randall estuvieran desprevenidos. El crimen fue brutal y por momentos caótico. En los días siguientes al asesinato, Cassie y Johnny permanecieron en la casa, conviviendo con los cuerpos de los abuelos. Usaron mantas para cubrirlos y productos de limpieza para tratar de disimular el olor. Mientras tanto, salían a comprar comida y compartían publicaciones en redes sociales como si nada hubiera sucedido. Eventualmente, su comportamiento despertó sospechas. La familia, que no lograba contactar a Wendy ni a Randall, presionó a las autoridades para realizar nuevas revisiones de bienestar. Fue entonces cuando la historia de Cassandra y Johnny empezó a salir a la luz. I guess let's start from scratch about what happened, starting from when you ran away, I guess. I didn't really run away. My grandma like kicked me out. Okay. And I came home because, it was time for curfew because I didn't want to violate my probation. So I came home and my grandpa was asleep and my grandma got really mad at me and she was like saying like, oh, if you don't like it here, we're just going to find somewhere else for you to stay. Los detectives empezaron a notar contradicciones en las declaraciones de Cassandra. Aunque al principio intentó minimizar su participación, poco a poco fue revelando más detalles sobre lo que realmente sucedió.
Mientras tanto, Johnny Ryder ofrecía su propia versión de los hechos en otra sala de interrogatorio. My wife, my ex-wife, she used to go to University of Florida. So it's like a long distance marriage, you know. She's over here feeling neglected and depressed, and she thinks I'm cheating on her. Whenever she was a kid, like her dad beat her with chopsticks and forced her to do stuff like torture her mentally. This is why like I got kind of like down about it, and then me and my wife divorced, and then I found my girl now. Aunque intentó culpar a Cassandra de iniciar la violencia, los investigadores descubrieron que ambos habían participado activamente en el ataque. La verdad era mucho más compleja. Tanto Johnny como Cassandra habían tenido un papel decisivo en la muerte de Wendy y Randall. Sus confesiones fragmentadas, llenas de acusaciones cruzadas, revelaban la naturaleza caótica y compartida del crimen. I don't know, maybe I'm just young and dumb in love, but Did you have feelings for him, or just kind of a boyfriend type thing, or? I had feelings. I still have feelings for him. I gotcha. I care about him. Después de varias horas de interrogatorio, los detectives ya tenían claro que ni Johnny ni Cassandra podían desligarse del crimen. And he was like, let's be Bonnie and Clyde. We were just all over the place, Bailey. We were just trying to find something to do. So I guess when do you decide to go back to your grandparents' house in the middle of the night? It was like a couple days after, like 2 or 3 days. At first, it wasn't my idea at first. He first asked me, are you afraid to die? And I said no. And then I asked him, are you afraid to die? And he said no. And he asked me, he was like, would you kill your grandparents? You know, like I fought them, you know. Sus testimonios no coincidían, pero ambos señalaban que habían tomado parte activa. La investigación ahora debía enfocarse en reconstruir cómo se desarrollaron los acontecimientos aquella noche. Did he ever go over the actual plan on how you guys would do it, or anything like that, or? I was already figuring that I had a warrant or something that already violated probation. We started out like with, you know, what time should we go over to the house? How are we gonna do this? You know, like what materials do we need to, do this? Los detectives sabían que Johnny estaba minimizando su propia responsabilidad. En realidad, la evidencia mostraba que él había infligido la mayor parte de los golpes mortales. Los forenses confirmaron que Wendy y Randall sufrieron múltiples heridas contundentes en la cabeza antes de que les cortaran la garganta. And I went to the door on the right because the door on the left had a sensor on it. But the one you guys went into didn't have it. Yeah, I was able to take that one out because like it was like a really old like alarm system. Like they had this alarm system for years, and all you had to do was just like you had to push this little button just to open it, and then just take the battery out. And I already took the battery out like a while ago. Las declaraciones se contradecían constantemente, pero los investigadores comenzaron a distinguir un patrón. Cassandra tendía a restar importancia a su propia participación, mientras que Johnny intentaba culparla de haber iniciado todo. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después del asesinato. Cassandra y Johnny permanecieron en la casa de los Bjorge durante varios días, conviviendo con los cuerpos sin mostrar aparente remordimiento. Incluso invitaron a amigos a pasar el rato, ocultando lo ocurrido detrás de puertas cerradas. Los jóvenes usaron productos de limpieza y cintas adhesivas para intentar sellar la escena. Compraron comida rápida, vieron televisión y continuaron su relación como si nada hubiera pasado. Fue un intento grotesco de normalizar una situación que era todo menos normal. El caso rápidamente llamó la atención de los medios cuando la policía finalmente entró en la vivienda. La brutalidad del crimen y la juventud de los responsables conmocionaron a la comunidad de Lawrenceville. Nadie podía entender cómo una nieta había podido participar en el asesinato de quienes la habían cuidado. And Johnny asked me to go get some knives. So I got some knives from downstairs in the kitchen, and I got 3 big butcher knives. Mientras tanto, Cassandra y Johnny intentaban huir. Tras abandonar la casa, se refugiaron en el apartamento de un conocido. Allí pasaron sus últimos días en libertad, mientras la policía intensificaba la búsqueda. Para entonces,
Los detectives ya tenían suficientes pruebas para relacionarlos directamente con el crimen. When you guys were at the park, and you were talking about kind of the plan, and you were talking about maybe getting out of town and stuff like that, starting your new life, starting over and whatnot. Yeah. How come you guys did stay? The reason why we stayed in town was because the plan was we were going to get both of our family. Then that's why we went over to Johnny's house and we attacked his sister and her boyfriend. He wanted to kill his family. Okay. And then that plan, just going over to his house, kind of just like, it didn't work out at all. Los agentes rastrearon las tarjetas de crédito y teléfonos de la pareja, lo que finalmente los condujo hasta su escondite. Cuando los localizaron, Johnny y Cassandra decidieron enfrentarse a la situación de la manera más desesperada, un pacto suicida. Al descubrir que estaban acorralados, los adolescentes intentaron quitarse la vida cortándose las venas. Sin embargo, la policía llegó antes de que pudieran cumplir su propósito. Fueron trasladados al hospital y tras recibir atención médica, pasaron bajo custodia. Las escenas en la sala de interrogatorios que siguieron demostraron hasta qué punto estaban fracturados y confundidos. Tanto Cassandra como Johnny fluctuaban entre arrepentimiento, miedo y acusaciones mutuas. Lo que había comenzado como una relación romántica terminó convertido en una espiral de violencia y destrucción. El caso se transformó en un estudio de cómo la manipulación, el aislamiento y la codependencia pueden derivar en tragedia. Los detectives no solo buscaban justicia para Wendy y Randall Bjork, sino también respuestas sobre cómo dos jóvenes habían llegado tan lejos. Tras ser detenidos, Johnny Ryder y Cassandra Bjorge se enfrentaban a una serie de cargos que incluían asesinato, asalto agravado y posesión de armas. La fiscalía dejó en claro desde el inicio que buscarían la pena máxima para ambos, a pesar de que Cassandra aún era menor de edad en el momento del crimen. El caso atrajo una gran atención mediática. En conferencias de prensa, la policía describió la escena como una de las más impactantes que habían presenciado en sus carreras. El hecho de que la nieta de las víctimas estuviera implicada lo hacía aún más perturbador. Los interrogatorios continuaron por varias horas, en las que los detectives intentaron comprender los motivos de Cassandra. Su tono era sereno, pero sus palabras dejaban ver contradicciones constantes. Johnny trataba de pintar su papel como el de un joven manipulado por su novia menor. Pero los detectives no se dejaron engañar. Había pruebas sólidas de que él fue un agresor principal en los asesinatos. La idea de estar libres fue un tema recurrente en los testimonios. Para los investigadores, esto sugería que los adolescentes habían alimentado mutuamente una fantasía de escape que terminó en tragedia. Cassandra se mostraba dividida entre reconocer la bondad de sus abuelos y justificar sus actos con un sentimiento de opresión. Sus respuestas fluctuaban entre la culpa y la negación. Sus palabras helaron a los investigadores. Una adolescente que hablaba de asesinato como si fuera una decisión práctica, sin mostrar el nivel de remordimiento que se esperaría en una situación tan devastadora. La justificación de Cassandra parecía estar enraizada en un sentimiento de culpa y distorsión emocional, reforzado por la influencia de Johnny Ryder. Juntos habían creado una burbuja de pensamientos oscuros en la que la violencia se convirtió en la única salida imaginable. Los detectives notaron que Cassandra rara vez asumía responsabilidad plena. Sus frases estaban llenas de excusas y de transferir la culpa hacia Johnny o hacia sus propias circunstancias. Ese tipo de declaraciones confirmaban a los investigadores que, aunque Cassandra estaba influida por Johnny, también había tomado decisiones conscientes y había participado activamente en el asesinato de sus abuelos. Era la primera vez que Cassandra expresaba remordimiento explícito. Sin embargo, los detectives sabían que la sinceridad de esas palabras quedaba en duda, considerando la frialdad que había mostrado durante horas. The back of the head. Yeah. That's where I mainly hit her in the head. She bit me. Yeah, she bit me in my finger too, but I forgot which finger. It was on my right hand. I think it was either like my middle finger or it was that one. When he went back in your grandpa's room. I was still with my grandma, and then In her room? yeah, and then I dragged her into my grandpa's room,
and Johnny asked me to go get some knives. So I got some knives from downstairs in the kitchen, and I got 3 big butcher knives. And then that's when he started stabbing my grandpa, because then I went back upstairs because I dragged my grandma into my grandpa's room, so they were both in there. And then I asked her for the code to her safe, because I already knew that she had a safe in her closet. I just didn't know it was in the safe. So, I mean... Did she tell you? Yeah, I mean, she kept saying, I'll give you money, I'll give you my keys, I'll give you anything you want. But, yeah, she just kept... Con cada minuto que pasaba, los detectives obtenían más detalles de los adolescentes. Poco a poco, Cassandra relataba cómo ella y Johnny planearon el ataque y cómo habían compartido la vida dentro de la casa después de los asesinatos. La frialdad con la que describía los hechos seguía perturbando a los investigadores. El miedo al abandono se convirtió en una de las claves para entender el caso. Para los psicólogos forenses, esto mostraba que Cassandra había estado atrapada en una relación de dependencia tóxica. Sin embargo, eso no borraba la magnitud de lo que había hecho junto a Johnny Ryder. A partir de ese momento, los detectives ya no tenían dudas. Cassandra y Johnny habían actuado juntos, alimentando sus inseguridades y resentimientos hasta llevarlos a cometer un crimen que dejó a toda una comunidad marcada para siempre. El interrogatorio terminó con una confesión casi completa de Cassandra, aunque todavía teñida de justificaciones. Para los investigadores, era suficiente. Habían logrado obtener una narración directa de su participación. El caso pasó a la fiscalía, que pronto anunció que tanto Cassandra como Johnny enfrentarían juicio por asesinato en primer grado. La comunidad, conmocionada, se preguntaba cómo una adolescente aparentemente normal había terminado enredada en una tragedia tan brutal. Mientras la noticia se difundía, la imagen de Cassandra Borge, una joven de 17 años, tranquila, con vendajes en las manos y un batido en la mesa del interrogatorio, se volvió símbolo de uno de los crímenes más incomprensibles en la historia reciente de Georgia. Mientras el proceso legal avanzaba, el caso de Cassandra Borge y Johnny Ryder fue analizado en detalle por fiscales, jueces y psicólogos. La fiscalía sostenía que ambos habían actuado con plena conciencia y que la brutalidad del crimen demostraba planificación y determinación. Durante el juicio, Cassandra rara vez levantó la vista. Pasaba la mayor parte del tiempo mirando hacia abajo, con las manos entrelazadas. Los periodistas presentes notaron que su comportamiento contrastaba fuertemente con la violencia de los actos que se le atribuían. Johnny, en cambio, se mostraba más expresivo. A veces parecía desafiante, otras intentaba culpar directamente a Cassandra. Sus abogados luchaban por reducir la percepción de que había sido el principal ejecutor, pero las pruebas físicas lo señalaban claramente. En ese punto, los fiscales subrayaron que no se trataba únicamente de un crimen de violencia, sino de una traición. Wendy y Randall habían abierto su casa y su vida a su nieta para darle estabilidad, y esa confianza había sido destruida de la forma más cruel. La historia de Cassandra Borge no solo era un caso criminal, sino también una tragedia familiar que dejaría cicatrices imborrables en todos los involucrados. Quedará marcado en la memoria colectiva de Georgia como una de las tragedias más perturbadoras de su historia reciente. 2 vidas inocentes fueron arrebatadas de la manera más cruel, y 2 jóvenes arruinaron su propio futuro en el proceso. Más allá de los titulares, lo que queda es una lección dolorosa. La violencia y la manipulación pueden crecer en silencio, incluso dentro de los hogares que parecen más seguros. Nadie imaginaba que Wendy y Randall Borge, dedicados a cuidar a su nieta, terminarían siendo víctimas de ella y de la relación destructiva que mantenía con Johnny Ryder. Hoy, Cassandra cumple condena por su participación en el asesinato de sus abuelos. Johnny Ryder también enfrenta su propia sentencia. Ambos pasarán gran parte de su vida tras las rejas, enfrentando las consecuencias de una decisión irreversible. La historia de Cassandra Borge no es solo la de un crimen, sino la de advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el aislamiento,
la codependencia y la falta de apoyo adecuado se mezclan con emociones juveniles mal manejadas. Es un recordatorio de que incluso los vínculos familiares más fuertes pueden quebrarse bajo la presión de la oscuridad interna. En memoria de Wendy y Randall Borge, queda el recuerdo de una pareja generosa, trabajadora y amorosa, cuya vida fue arrebatada antes de tiempo. La justicia pudo dictar sentencia, pero el verdadero legado de esta tragedia es la pregunta que persiste. ¿Cómo evitar que algo así vuelva a suceder? Si este caso te pareció interesante y quieres escuchar más historias reales como esta, no olvides suscribirte a Búsqueda Criminal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo más investigaciones y relatos de crímenes reales. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.